Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, Andrea Montoya, César Paredes, Norbey Echeverry, Andrés Zapata, Zairo Anillo y Edwin Solórzano. Hoy tendremos nuestra tercera y última emisión sobre el tema de los bestiarios, acercándonos esta vez desde la mirada de autores como Roberto Bolaño, Alfredo Iriarte, Juan José Arreola y Ernest Martín. La literatura nazi en América de Roberto Bolaño es un libro extraño, como sus personajes. Se trata de una parodia enciclopédica, un diccionario literario o un bestiario de escritores infames. Pese a que Bolaño lo llamó una novela, la articulación de 30 biografías imaginarias de escritores nazis o filonazis a lo largo del continente americano hace difícil reconocerla como tal. Es más bien un heredero de las vidas imaginarias de Marcel Schwab y la historia de la infamia de Jorge Luis Borges, cuyas entradas se leen por separado, pero que crean un conjunto como si se tratara de una colección de criaturas. Fue el escritor Álvaro Bizama quien calificó la literatura nazi como un bestiario donde subyace la literatura como causa y catástrofe, como utopía, a pesar de que el libro corrobore justamente lo contrario, la distopía. Pues las biografías de los 30 escritores latinoamericanos se instalan en un tiempo que presupone que los escritores nazis merecieron alguna atención pese a su marginalidad. La literatura nazi en América tiene una historia triste, pero con final feliz. Cuando Bolaño aún no era célebre, solía enviar sus libros a distintos concursos. En 1996 la editorial Seix Barral le dio un premio de novela, por lo que tuvo que retirarla de otro concurso en Anagrama, donde también había sido preseleccionada. Contó con buenas reseñas, pero pocas ventas. El libro fue a dar a la guillotina, algo que seguramente Seix Barral lamentó después. Pero esa carta, en la que Bolaño explica por qué debe retirar el libro del concurso de Anagrama, le abrió la puerta de entrada a su relación con Jorge Herralde, quien contribuyó a su éxito, pues Anagrama le publicó en adelante todos sus libros. En la última de las entradas de la literatura nazi en América se encuentra el cuento Ramírez Hoffman, el infame. En él, un Bolaño autoficcional narra la historia del personaje central, el cual reaparecerá en Estrella Distante, su novela siamesa. El piloto, que en Estrella Distante pasará a llamarse Carlos Vieder, encarna la fascinación de la vanguardia literaria y el horror de la dictadura chilena. Sus actos poéticos son macabras exhibiciones de violencia contra mujeres y estetizaciones del mal. Hoffman, como los otros personajes de la literatura nazi, tiene una obsesión más allá de sus simpatías ideológicas, la literatura. Como escritores conforman una constelación de poetas mediocres, pero capaces de la monstruosidad. Este bestiario de la infamia es el primero de los libros narrativos de Bolaño, en los que el autor refiere el golpe militar de manera directa y en el que aparece la palabra dictadura, lo que procura una reflexión sobre ese periodo de la historia y su relación con el arte. Escuchemos el cuento Silvio Salvático, una pieza de este bestiario de la infamia. Silvio Salvático. Buenos Aires, 1901. Buenos Aires, 1994. Entre sus propuestas juveniles se cuenta la reinstauración de la Inquisición, los castigos corporales públicos, la guerra permanente, ya sea contra los chilenos o contra los paraguayos o bolivianos, como una forma de gimnasio nacional, la poligamia masculina, el exterminio de los indios para evitar una mayor contaminación de la raza argentina, el recorte de los derechos de los ciudadanos de origen judío, la emigración masiva procedente de los países escandinavos para aclarar progresivamente la epidermis nacional, oscurecida después de años de promiscuidad hispano-indígena, la concesión de becas literarias a perpetuidad, la exención impositiva a los artistas, la creación de la mayor fuerza aérea de Sudamérica, la colonización de la Antártida, la edificación de nuevas ciudades en la Patagonia. Fue jugador de fútbol y futurista.
De 1920 a 1929, escribió y publicó más de 12 poemarios, algunos de los cuales obtuvieron premios municipales y provinciales, y frecuentó los salones literarios y las cafeterías de moda. Desde 1930, encadenado por un matrimonio desastroso y por una prole numerosa, trabajó como gacetillero y corrector en varios periódicos de la capital y frecuentó los tugurios y el arte de la novela, que siempre le fue esquivo. Publicó 3. Campos de Honor, 1936, que trata de desafíos y de duelos semiclandestinos en un Buenos Aires espectral. La Dama Francesa, 1949, un relato de prostitutas generosas, cantantes de tango y detectives. Y Los Ojos del Asesino, 1962, curiosa premonición del psico-killer cinematográfico de los 70 y 80. Murió en el asilo de ancianos de Villaluro, con una maleta repleta de viejos libros y manuscritos inéditos por toda posesión. Sus libros nunca se reeditaron. Sus inéditos probablemente fueron arrojados a la basura o al fuego por los celadores del asilo. La literatura nazi en América. Roberto Bolaño, 1996. Aunque pueda resultar curioso, el concepto de bestiario podría también asociarse con escenarios más cercanos a los nuestros, entre ellos el escenario político, en el que una figura autoritaria, personalista o represiva, representada como un aparato de poder gubernamental o como un individuo particular, puede ejercer acciones violentas e incluso reprochables contra los demás, convirtiéndose así en un verdadero monstruo o en una bestia a la que hay que temer por el daño que puede ocasionar. Es por eso por lo que estos personajes o aparatos de poder empiezan a ser descritos y simbolizados como figuras que infunden miedo en las personas. Un caso peculiar en la política colombiana puede ser aquel en el que el dirigente conservador Laureano Gómez, después de los sucesos ocurridos tras el Bogotazo en 1948, pronunció un discurso en la ciudad de Medellín, en el que comparó al Partido Liberal con un basilisco, esa figura terrible de la mitología griega que era representada como una serpiente gigante cargada de veneno y que podía matar tan solo con su mirada. Otro caso curioso puede ser el relatado por Charly García en su canción Los Dinosaurios, para referirse a los militares argentinos que entre 1976 y 1983 utilizaron la desaparición forzada como una estrategia de terror. En su canción, Charly García afirma que los dinosaurios también van a desaparecer. Finalmente, otra referencia interesante es el texto del escritor bogotano Alfredo Iriarte, titulado Bestiario Tropical, una serie de anécdotas o crónicas que relatan con bastante humor negro las extravagancias y las barbaridades cometidas por algunos dictadores hispanoamericanos, que sin duda alguna permiten definirlos como bestias de nuestra fauna política. Una de esas tantas historias que se relatan en el libro hace referencia al mismísimo dictador dominicano Leonidas Trujillo, del que Iriarte cuenta lo siguiente. Tomado del libro Bestiario Tropical de Alfredo Iriarte, del capítulo titulado Dios y Trujillo. Promediando la década de los 30, se agudizó en la frontera dominico-haitiana un problema de los que ahora llamamos de indocumentados. En efecto, como es bien sabido, en el reparto de la Española, los haitianos llevaron la peor parte, ya que en su territorio, que es menos de la mitad del dominicano y bastante más pobre, se hacina una población que duplica la de sus vecinos. Estos factores siempre han determinado fuertes presiones de haitianos famélicos sobre la frontera. Y en 1937 el problema se agudizó, pero no en forma muy grave para Trujillo, que ideó una solución práctica y expedita.
Desplazó un regimiento con la orden de capturar a todo inmigrante haitiano que fuera hallado al este de la frontera, sin distingos de sexo ni edad. A continuación, los inmigrantes ilícitos eran alineados frente a rústicas talanqueras que se habían levantado a orillas del río Massacre. ¡Qué curiosa coincidencia! Y descabezados a machete, ya que el jefe había ordenado que no se malgastaran municiones en esa gentuza. 30.000 cabezas de mozos, ancianos, mujeres de todas las edades y párvulos rodaron hacia las aguas del Massacre y de allí al mar. El genocidio, naturalmente, trascendió, pero Trujillo permaneció impertérrito. Decidió negociar una indemnización para los damnificados de los incidentes fronterizos. Y ni aun en ese momento se dio un ápice en su cinismo escalofriante. Decía a sus allegados: «Mientras yo negociaba, ellos seguían allá, cha, cha, cha». Menester es aclarar que el cha-cha-cha en labios de Trujillo no era ningún ritmo antillano, sino una imitación vocal del sonido de los machetes al caer sobre los pescuezos de los haitianos. A raíz de este horrendo episodio, el secretario de Estado norteamericano, Cordell Hull, dijo indignado al presidente Franklin D. Roosevelt: «Señor presidente, este hombre es un hijo de puta». A lo que el presidente replicó sin vacilar: «Sí, pero es nuestro hijo de puta». Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Bestiario de Juan José Arreola ha sido considerada a través de la historia de la literatura mexicana y universal como una de sus obras cumbre, pues su actitud crítica frente al arte y la realidad lo llevó a romper con ciertas tradiciones literarias que se habían establecido para la época, por lo que su narrativa se distancia de la corriente del realismo y el naturalismo, aportando considerablemente a la renovación y a la creación estética de otras formas de hacer literatura. Bestiario se vislumbra como una obra de insoslayable valor literario, donde la agudeza, la sagacidad y la rigurosidad están presentes en cada trazo del autor. Entre los asuntos que llamaron la atención de sus biógrafos están las circunstancias que precedieron la creación de una obra como Bestiario, la cual fue concebida en breve y de una manera poco usual, pues Juan José Arreola había recibido con antelación una remuneración económica de lo que sería para ese entonces la obra Punta de Plata, a la vez que había pactado entregar dicha obra en una fecha concreta, pero se halló inmerso en una crisis que le llevó a sentirse paralizado y le imposibilitó escribir. Entretanto, los términos se vencían, por lo que Bestiario se escribe en tiempo récord, es decir, en 8 días aproximadamente. Además de ello, no se escribió propiamente, sino que cuentan que José Emilio Pacheco le visita y le hace tenderse de espaldas, instándolo a decir lo primero que llegase a su cabeza. Es de esta manera como Bestiario empieza a cobrar vida a través de la oralidad y no desde la escritura directa de Arreola. En resumidas cuentas, fue una obra que se dictó. He ahí la sorpresa de su ingenio y la elocuencia que caracteriza su obra. A diferencia de otros bestiarios, este se aleja de la construcción tradicional y moralizante a la que acudieron algunos escritores para ilustrar semejanzas entre la especie animal y la humana, mientras que la exquisita y poética obra de Arreola concibe, desde la especie animal, una serie de formas, sentires y acciones que, indistintamente, habitan las profundidades interiores de la especie animal y del universo humano. La belleza de Bestiario se sustenta en la descripción de esos mundos sensibles que habitan los animales y que bien podría extrapolarse a los seres humanos. Por ejemplo, en su prosa, el búho está dotado de una gran capacidad para los oficios de la reflexión,
por lo que analiza muy bien los movimientos de sus presas antes de engullirlas, una característica que por lo general había sido propia de los humanos. Le da valor desde esta narrativa a ese mundo poco explorado de los animales y que es posible pensarlo no solo desde lo literario, sino desde ese enigma real que atraviesan esos seres que no pueden comunicar discursivamente. Por otro lado, nos presenta al oso y su gran porte de animal pesado pero solidario, capaz de ser amigo y ser el niño que se divierte. Dice que por los hombres siente un gran respeto cuando se les encuentra, un respeto distinto al que siente por las mujeres, pues el que sienten hacia éstas es ancestral, casi maternal, concluyendo así que incluso animales y hombres comparten un pasado cavernícola que se hace presente cada vez que ven aparecer una mujer. Estos relatos, de modo alguno inclasificables, son en su complejidad el vasto mundo de una historia y un presente que se conjugan en una misma especie, hombre y animal. Por último, escucharemos el relato del elefante, en mi parecer, un exquisito texto que refleja la ironía, las inclemencias del tiempo y la crueldad que se ha engendrado en el mundo a partir de la ignorancia. El elefante, de Juan José Arreola. Viene desde el fondo de las edades y es el último modelo terrestre de maquinaria pesada envuelto en su funda de lona. Parece colosal porque está construido con puras células vivientes y dotado de inteligencia y memoria. Dentro de la acumulación material de su cuerpo, los 5 sentidos funcionan como aparatos de precisión y nada se le escapa. Aunque de pura vejez hereditaria, son ahora calvos de nacimiento. La congelación siberiana nos ha devuelto algunos ejemplares lanudos. ¿Cuántos años hace que los elefantes perdieron el pelo? En vez de calcular, vámonos todos al circo y juguemos a ser los nietos del elefante, ese abuelo pueril que ahora se bambolea al compás de una polca. No, mejor hablemos del marfil. Esa noble sustancia, dura y uniforme, que los paquidermos empujan secretamente con todo el peso de su cuerpo, como una material expresión de pensamiento. El marfil, que sale de la cabeza y que desarrolla en el vacío 2 curvas y despejadas estalactitas. En ellas, la paciente fantasía de los chinos ha labrado todos los sueños formales del elefante. Otra imagen con la que se puede relacionar el bestiario es la de los monstruos, esa variedad de personajes considerados anormales o que no corresponden, según parámetros definidos por algunos, a los patrones comunes. Estudiados por una disciplina conocida como la teratología, los llamados monstruos o seres anormales han sido excluidos, perseguidos y también utilizados como fenómenos de espectáculo por muchos y en diferentes partes del mundo. Desde la antigüedad puede rastrearse en diferentes fuentes lo que un pueblo o una época denominaba como monstruoso o extraño. Para muchos sistemas de pensamiento, lo extraño se convertía en un peligro o maldición que debía ser erradicado de inmediato, mientras que para otros era signo de algo que debía ser venerado, incluso divinizado. En el texto Historia de los monstruos de Ernest Martin, traducido al español por el historiador colombiano Rodrigo Zapata Cano, puede verse un cuidadoso estudio sobre todo lo relacionado con la historia de la teratología o historia de los monstruos, pero sobre todo los estudios que desde la ciencia, la religión y la jurisprudencia se han llevado a cabo sobre el tema. En este texto del siglo XIX, que de seguro sirvió como inspiración a investigaciones como las de Foucault para su trabajo sobre los anormales, puede leerse en el capítulo 12 la historia de una variedad de, entre comillas,
monstruos famosos o seres extraños para su momento, entre los que se resaltan los enanos, los hermafroditas, el hombre perro, la familia colibrí y los hermanos siameses Cheng y Eng. Estos últimos, nacidos en 1811 en Tailandia, en una aldea humilde y de familias pobres, que fueron descubiertos por el señor Hunter, un negociante inglés residente en Bangkok y quien, después de negociar con sus padres, llevó a los siameses a Boston, en Estados Unidos, donde los hizo examinar por científicos y los utilizó como verdaderos fenómenos de circo, primero en varios lugares de los Estados Unidos y luego en Inglaterra, consiguiendo así una gran fortuna. Tiempo después los llevó a París con la excusa de buscar una intervención quirúrgica que los separara, pero los hermanos siameses se negaron. La historia de Cheng y Eng tiene su final en los Estados Unidos y está cargada de anécdotas reseñadas por Ernest Martin en su texto. Tomado del libro Historia de los monstruos de Ernest Martin, del capítulo titulado Los monstruos famosos. Pero volvamos a ellos y retomémoslos en esta fase de su existencia, cuando consideraron que había llegado el momento de terminar con su vida nómada e ir a residir por siempre a su patria adoptiva. Las pérdidas de su fortuna se habían reparado poco a poco. Podían comprar una propiedad, casarse, vivir libres y felices. Se embarcaron entonces hacia los Estados Unidos y llegaron a una localidad llamada Mount Airy, situada en una de las ricas laderas de las Montañas Azules. Allí adquirieron una granja y se establecieron como cultivadores con el nombre de los hermanos Bunker. Sus gustos, muy marcados por los trabajos del campo, muy pronto los hicieron agricultores muy expertos. Una vez que lograron una situación muy cómoda, buscaron casarse y contrajeron nupcias con 2 hermanas, como si hubieran querido apretar más fuertemente los vínculos que los unían. El destino les fue favorable en este aspecto, pues tuvieron hijos cuyo número llegó a 22, todos bien constituidos, robustos y sanos. En los momentos de ocio que les dejaban sus ocupaciones agrícolas, no tenían un pasatiempo más agradable que entregarse al ejercicio, ya sea de la pesca o de la caza. En fin, nada había llegado todavía a perturbar la felicidad de esta interesante familia de la granja de Mount Airy. Pero un día, un punto negro ensombreció este bello cielo. Cheng fue atacado de congestión cerebral. Después de algún tiempo, se entregó a copiosas libaciones y su intemperancia había alcanzado tales proporciones que tarde o temprano debía llegar a ser su víctima. La enfermedad no fue mortal gracias a los asiduos y consagrados cuidados con los que fue rodeado, pero le quedó una parálisis en todo un lado del cuerpo. Advertido por este golpe que hubiera podido matarlo, tuvo la fuerza de corregirse. Se volvió sobrio y después de algunos años solo le quedaban algunos rastros de su hemiplegia. Se le concedieron todavía muchos años de felicidad y nada hacía prever que la hora fatal se acercaba, cuando una tarde, después de una cacería, Cheng, cuya salud nunca fue dotada de la misma resistencia que la de su hermano, fue presa de un resfriado que no era ajeno a la gran fatiga de la jornada. Se va a la cama, pasa una mala noche y en la mañana presentó todos los síntomas de una pleuresía. La enfermedad progresó rápidamente. Todo su entorno fue asediado por tristes presentimientos. Solo Eng no dudaba del acontecimiento siniestro que se preparaba. La situación había manifiestamente empeorado el 4.º día. La opresión había aumentado y la fiebre era más alta. Por último, muere en la noche del 17 de enero de 1874, sin que su hermano lo percibiera y sin que esta catástrofe hubiera interrumpido su sueño. De madrugada, uno de los hijos entra en la habitación. Se acerca despacio al enfermo y nota que ya no respira.
Comprendiendo que el desenlace había llegado, despierta a Eng, quien al ver el cadáver de su hermano, grita angustiado: «¡Estoy perdido!». Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de Voces Alas, Volamos tu Imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.